Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. El calendario marca 13 de este mes de octubre. Estamos comenzando este día lunes, un inicio de semana, el cual esperamos sea muy productivo para todos y cada uno de ustedes. Entendemos que las miradas, como lo decíamos la anterior semana, están puestas en el Medio Oriente. Y es que lo que ha pasado y lo que todavía está transcurriendo en Tel Aviv, en la Franja de Gaza, en toda esta zona de Oriente Medio, es histórico. El presidente Donald Trump, después de haber ejercido mucha presión, ha logrado que la facción terrorista, el ala más radical de la Franja de Gaza, Hamas, haya llegado a un acuerdo de paz con Israel. Ha comenzado el cese al fuego, ya el fin de semana veíamos, incluso cuando había todavía hostilidades el día viernes, donde se reportaba que habían sectores que Israel todavía tenía presencia militar y que como todavía no había comenzado el acuerdo plenamente suscrito, entonces mucha gente palestina trató de volver a estas zonas que estaban ocupadas. Sin embargo, ya una vez formalmente haber entrado en el proceso, en el acuerdo de paz, pues ya se fueron retirando las tropas. Esto quiere decir que por mucho que las fuerzas, los grupos, los activistas en cualquier parte de ese sector, ya sea del lado de Israel, del lado de la Franja de Gaza, de cualquier otro sector del mundo que querían boicotear este proceso de paz, pues simplemente no les salió. Entendemos que de fondo también la industria armamentista, lo que en su momento dijo el presidente Eisenhower en su carta de despido de 1961, indicando que se erigía o estaba emergiendo un poder absoluto en el estado profundo conocido como el complejo militar industrial, pues tampoco tendrá mucho que celebrar, porque una vez que van cesando los conflictos armados, la industria que más le genera dinero a este estado profundo, y aquí, por si acaso, estamos hablando de demócratas y republicanos, pues con un cese a las hostilidades, la venta, compra de armas estará por ahí congelado. Sin embargo, tal vez esto puede ser un día de luto para esa empresa armamentística y todos los belicistas que están detrás, pero para el resto de la humanidad, una zona que ha estado en conflicto por tantos siglos, milenios, creo, si uno va reuniendo la historia, pues ha llegado a un acuerdo de paz. No nos olvidemos que también en el pasado se ha tenido enfrentamientos porque hay un tema religioso que predomina más que el tema político, el cual ha llegado a un acuerdo en esta gestión del presidente Donald Trump. Sin embargo, este acuerdo de paz, esta tregua, este cese al fuego, como mejor se pueda entender, no deja de ser un hito histórico. Esperamos, por supuesto, quienes abogamos por la paz, que de distintas maneras el mundo pueda contribuir para que esta paz sea duradera. Tenemos a naciones que son del mundo árabe, de la Liga Árabe, que también forman parte de este acuerdo. Entendemos que también se van a reunir en las próximas horas con el presidente Donald Trump porque esto es histórico y que lo venimos además anunciando, ¿no? Que no solamente sea el reconocimiento a un presidente que ha impulsado estas acciones de paz, sino que sea el reconocimiento a Estados Unidos, no porque exista un peso histórico, un peso de ser la primera potencia militar del mundo, la primera potencia nuclear del mundo, y que su fuerza y su coerción sea lo que permita a través de la fuerza, de la amenaza, establecer acuerdos de paz. No, lamentablemente esos son los procesos en los cuales se está llegando a estos términos o a estos acuerdos,
Pero si eso funciona, créanme, esto puede ser un pie para que los sectores que están en conflicto se den una oportunidad de ver que en procesos de paz son posibles las familias, las sociedades en general, es posible de prosperar. Cuando la gente está preocupada por llevar comida a la mesa, por conseguir un trabajo, por procurar un techo, por llevar a sus hijos a la escuela, tener transporte, vestimenta, todo lo que es una necesidad para satisfacer a una familia, esa familia está pues conscientemente de hacer un trabajo en base a lo que es la cultura del esfuerzo y el trabajo. Pero si tú tienes a naciones que están buscando primero la supervivencia, que están además ante el temor de ser bombardeados, de que sus casas o lo poco que tengan sean destruidos, esas sociedades no prosperan, no crecen, no marchan hacia adelante y son un caldo de cultivo que es muy fácil reclutar para todos estos extremistas terroristas. Ahí es donde tienes, porque tú vas a tener gente que, independientemente de que haya sido en este caso Israel bombardeando a la Franja de Gaza, o igual los hutíes haciendo igual sus ataques. O sea, usted puede tener el escenario que quiera, y no vayamos tan lejos como para Oriente Medio. Veamos aquí en nuestro continente. Durante la guerra civil del país El Salvador en Centroamérica, una vez que entraron en esa guerra civil, prácticamente los niños de 2 o 3 generaciones no lograron ir a las escuelas. Entonces mucha gente que estaba saliendo de la guerra civil, que en vez de agarrar un lápiz, un papel, les dieron armas de fuego. Entonces esta sociedad que no estaba preparada para estudiar, que no se preparó para estudiar, era un caldo de cultivo perfecto para que las maras, que ya se habían dado cuenta de que una vez que terminó la guerra civil, la gente estaba armada, no habían tenido educación, entonces eran fáciles de reclutar para el crimen organizado. La fortaleza que tiene las maras todavía, inclusive teniendo a un presidente como Nayib Bukele, que ha hecho una lucha frontal contra las pandillas, de todos modos, si uno ve a lo largo de los últimos 10 años, estas pandillas se han fortalecido precisamente porque eran ese caldo de cultivo perfecto que aprovecharon estos terroristas para reclutar a la gente. ¿Por qué? Porque si tú ves que hay una guerra civil donde entre inocentes se están matando, porque una guerra siempre comienza así, no están los políticos a la cabeza empuñando el arma y matándose entre políticos que forman parte del parlamento y son los que declaran una guerra. No. Generalmente son personas inocentes que terminan siendo víctimas en medio del fuego cruzado. Y ahí tienes a los niños que terminan estando sin padres, a los niños que han perdido a sus hermanos, a los padres que han perdido a sus hijos. Entonces tienes gente que tiene un resentimiento, un enojo, una molestia, que son capaces de hacer lo que sea, en tal de lo que llamamos una satisfacción, una revancha. Entonces, tienes este escenario que es muy propio, que ha pasado aquí en Hispanoamérica, en nuestro continente. Ahora imagínate que aunado a eso, en Medio Oriente, además tienes una fe que profesan en donde hay un radicalismo que no creo que sea la religión la que te radicalice, sino quienes manejan la religión, quienes te hacen creer que morir por Alá, matar a la gente, te lleva a una especie de jardín, de un Edén, donde hay no sé cuántas vírgenes que están dispuestas para ti. Esas son creencias que se las respetamos. Sin embargo, nosotros vemos que en Medio Oriente hay gente que ha estado resentida y por eso es que hay muchas declaraciones cuando se hacen entrevistas a niños, adolescentes, que cuando se les pregunta qué es su sentir contra el pueblo de Israel, sí, a los palestinos, ellos abiertamente, igual como en su momento lo ha hecho, por ejemplo, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ellos dicen abiertamente que para ellos es una consigna la destrucción y muerte de Israel. Entonces hay niños que en este radicalismo que los han formado, estos extremistas, estos terroristas, desde niños han aprendido a odiar a Israel. Hacen de su vida una causa en cuanto a mejor morir en nombre de su fe y morir en nombre de esa venganza, de ese resentimiento.
Entonces tienes a una región que es bastante radical al otro extremo del Atlántico, y por eso es que estos esfuerzos a los cuales ha llegado el presidente, sea por coerción, sea por presión, sea por amenaza, el tener a estas personas dejándose de matar un solo día, entendemos que es para aplaudir. Y por eso es que esta administración, como lo ha dicho el presidente Donald Trump en esta pasada semana, con relación, por ejemplo, a la entrega del Premio Nobel de la Paz, no es que el presidente Trump lo estaba pidiendo para él, y eso también es un recordatorio, no solo para los principales medios de comunicación, sino también para todos los demócratas, de que el presidente dijo, no darle el premio de la paz a Estados Unidos sería un insulto, y es que el presidente Donald Trump representa a una nación, no es que lo está pidiendo por egolatría, porque él quiere tener todos los premios, no, sino que él representa al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, porque en las últimas elecciones no solamente ganó con el voto popular, ganó con el colegio electoral, ganó con todos los condados, en la mayoría de los condados de los Estados Unidos. O sea, en cualquier elección que usted vaya a hacer el recuento y que pueda revisar resultados de las elecciones 2024 en Estados Unidos, las cifras van a marcar en casi todos los espectros rojo, porque el presidente ha logrado captar la atención del pueblo estadounidense que le ha dado su voto en mayoría. Y este mandato es precisamente su representación también en lo que llamamos la política exterior. Por eso es que el presidente hacía hincapié y pedía que cuando se trata de este Premio Nobel de la Paz, no es que se lo dieran al presidente, sino que se lo dieran a Estados Unidos por los esfuerzos en estos otros 6 conflictos que también ha logrado mediar para llegar a un proceso de paz en tan solo 7 meses que está en el poder, 8 meses que está en el poder. Es importante no solamente ahora aplaudir, que seguramente es un momento de júbilo, que seguramente es un momento importante para la historia de la humanidad, el poder alcanzar a este proceso de paz. Ahora lo que habrá que ser es garantes de que esta paz sea continua, sea duradera. Que estos esfuerzos a los cuales ha dicho el presidente Donald Trump durante su disertación hoy en Tel Aviv, de que cosas extraordinarias vienen para el Medio Oriente, que sea una oportunidad para que estas naciones que han estado en constante guerra, en constante conflicto, tengan la oportunidad hoy de poder tener un proceso de paz, que tengan una oportunidad, sobre todo los más jóvenes, de tener esta tregua de paz, que al igual que el resto de Occidente y otras partes del mundo que han visto que en una cultura de esfuerzo y trabajo son capaces de forjar su propia prosperidad, entonces esa nación o esa región a la que hace referencia el presidente Donald Trump sea realmente esa próspera, esa zona próspera en la cual seguramente en los próximos años estaremos haciendo una referencia muy distinta, pero muy distinta a lo que es el día de hoy. Hay muchos artículos los cuales uno ha ido revisando en lo que va de estas últimas horas, incluyendo esta jornada, como por ejemplo esta que mencionan que el comandante en jefe habló durante más de 1 hora ante el Congreso de Israel y dijo que ganó todo lo que pudo por la fuerza de las armas y transmitió un poderoso mensaje al pueblo palestino mientras se busca reconstruir su territorio devastado por la guerra después de 2 años de intensos combates que fueron desencadenados por el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. El presidente ha recibido no solamente una ovación de aplausos y con los representantes de pie en su Congreso, y además que ha sido felicitado a nombre, por supuesto, de todo el país, de los Estados Unidos, por haber logrado no solo el acuerdo de paz, sino haber permitido que también los rehenes estén ya con sus familiares. Y por supuesto a quienes también no van a llegar con vida, no han podido llegar con vida a la celebración de este acuerdo de paz. De todos modos, a sus familias igual haberles entregado sus restos para poderlos sepultar. Hay datos que a mí me parecen bastante reveladores e importantes mencionarlos, ¿no? Por ejemplo, esto que ha dicho el presidente en el Parlamento israelí. Esta yo creo que va a ser la declaración más histórica, porque esto ha sido muy corto, muy conciso, pero esto creo que refleja el verdadero ánimo de paz que se está planteando a toda esta región.
El mandatario dijo, esto no solo es el fin de una guerra, sino el fin de una era de terror y muerte y el comienzo de una era de fe y esperanza. Trump finalizó esta disertación también acompañado por el presidente israelí Isaac Herzog, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente de la Knesset, Amir Ohana. Netanyahu, miembro del cuerpo legislativo, ocupó su asiento entre el público, mientras Herzog y Ohana acompañaron a Trump en el podio. Entre los espectadores se veía varias gorras rojas con la leyenda de Make America Great Again. En la galería, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu también agradeció efusivamente a Trump este apoyo para haber logrado este acuerdo de paz. Dijo, Donald Trump es el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca. Ohana ha calificado también al presidente Trump como un gigante de la historia judía y lo elogió por asegurarse de que América primero no fuera América solo primero. Netanyahu agradeció nuevamente al presidente su apoyo y afirmó que lo había nominado para el premio Israel, que nunca se ha otorgado a un no israelí. Hay muchas, yo me imagino que hay muchas imágenes de celebración, y la prensa internacional lo está cubriendo, pero también hay momentos que no deben dejarse de lado para hacer una reflexión en cuanto a como humanidad, qué es lo que estamos haciendo en contra de nosotros mismos. Hay un rehén que seguramente también va a ser parte de la cobertura de la prensa internacional y se trata de este rehén israelí Eviatar David, a quien Hamás obligó a cavar su propia tumba en un túnel. Ahora está sano y salvo de regreso, liberado y devuelto como el resultado de este acuerdo de paz. El grupo terrorista palestino Hamás filmó a este rehén israelí, Eviatar David, siendo obligado a cavar su propia tumba en un túnel debajo de Gaza, en un video de propaganda destinado a presionar al gobierno israelí para que le ponga fin a la guerra. La razón por la que Hamás publicita su propia brutalidad es, en parte, para crear presión sobre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para que capitule ante las demandas de los terroristas. Sea intencionalmente o no, este video de propaganda de Hamás también evoca fotografías del Holocausto, familiares para muchos israelíes de nazis obligando a los judíos a cavar sus propias tumbas antes de dispararles y asesinarlos. Hoy, afortunadamente, no solo David está libre, sino otros 20 rehenes restantes que fueron devueltos a Israel como parte de este acuerdo. Todavía hay 28 cuerpos de rehenes asesinados que se esperan sean trasladados hasta Israel. Hay mucho, como le digo, que celebrar, pero también habrá mucho que reflexionar. ¿A qué punto está llegando la humanidad? ¿O qué tanto nos estamos deshumanizando en el proceso de conquista, en el proceso de reivindicación, en el proceso de venganza, en todo lo que para esto que implica la humanidad en este siglo XXI, donde aparentemente hemos tenido un crecimiento tecnológico bastante acelerado? Sin embargo, todavía quedará el preguntarnos si hemos evolucionado ética y moralmente. Porque si uno revisa la historia escrita, pues si nosotros comparamos lo que ha pasado hace 2000 años, hace 3000 años, en los registros más antiguos de los libros, por ejemplo, de la Biblia y de otras culturas igual, uno podrá darse cuenta que la humanidad no es que haya mejorado del todo. Y no necesariamente ha sido una humanidad capaz de decir que ha podido abolir la barbarie, el salvajismo. Al contrario, parece que cada vez quieren inventar métodos más sofisticados de tortura o igual de violación a los derechos humanos. Y esto es lo que no se puede permitir. Y no solamente se trata en estos conflictos abiertos, estos conflictos armados abiertos. Ahí tenemos a dictaduras como la de Nicolás Maduro, que igual secuestra a la gente que habla en contra de su dictadura. O igual tenemos a los gobiernos castristas, primero Fidel, después Raúl,
ahora Miguel Díaz-Canel en Cuba, que no les tiembla la mano, no tienen un poquito de, no sé si decir, sangre en la cara o remordimiento, pero ahí son capaces de poner a jóvenes de 14, 15 años en cárceles y los torturan, los tienen a plan de agua y realmente es una tortura brutal. No hace falta ir a lugares radicalizados, no hace falta ir hasta zonas de guerra. Uno fácilmente puede ver cómo se ensañan estos gobiernos totalitarios en contra de su población por el simple hecho de opinar distinto, por el simple hecho de denunciar hechos de corrupción, por denunciar una dictadura. Por eso es que tendremos que hacer una profunda reflexión en este proceso de paz para entender cómo es que nos estamos moviendo, cómo es que nosotros estamos también actuando al ver todo lo que está pasando a través de nuestros ojos en este momento histórico de la humanidad en pleno siglo XXI. Hay imágenes que vale también la pena mencionar. Le decía que hay 20 rehenes israelíes vivos que han sido devueltos en medio de este acuerdo y que las imágenes han mostrado cómo de ambos lados, tanto como la liberación por parte de Israel de 250 convictos terroristas palestinos, que fueron subidos a los autobuses y que fueron recibidos por los palestinos, igual que los 20 rehenes israelíes que también fueron devueltos a Israel. Hay imágenes de celebración, seguramente habrá también cierta cautela por estos servicios de inteligencia, habrá que hacer una minuciosa revisión también de las condiciones en las cuales han sido devueltos cada uno, hasta qué punto han cometido actos de violación a los derechos humanos. Ya entendemos que la privación misma ya es una violación flagrante. Sin embargo, pues habrá que, como decimos, no tener bastante cautela, prudencia también al momento de esta celebración. Finalmente, y ya para irnos a nuestra primera pausa, hay un comentario que me pareció bastante interesante que ha hecho conocer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y usted más o menos ya le va a entender por qué y cómo y en qué contexto es que Volodymyr Zelensky estaría pidiendo o reiterando sus pedidos para que el presidente Donald Trump envíe armamento de largo alcance con misiles Tomahawk y prometió además que solo los desplegaría contra objetivos militares de Rusia. Zelensky, quien habló con el presidente más temprano el día de ayer, dijo que el reciente acuerdo de paz decisivo entre Israel y Hamás le ha dado a su país esperanza de que es posible poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Dijo realmente que la guerra en Ucrania es más difícil de terminar, que es una guerra más grande. Es lo que comentó Zelensky. Putin realmente no quiere poner fin a la guerra y no siente plena presión sobre él. Creo que necesitamos dos cosas para ejercer verdadera presión. Es lo que ha comentado Volodymyr Zelensky. Sin embargo, aquí nosotros entendemos que en el mismo proceso de cautela que venimos pidiendo en este ambiente de prudencia, creo que es hacer un flaco favor a esto que se ha logrado en Oriente Medio, porque primero que la situación no es la misma y parece que Volodymyr Zelensky está queriendo aprovechar una situación la cual no sé si decir es anacrónica, en el sentido de que no es en el mismo tiempo. Sin embargo, creo que el hacer la comparación de que nutrir de más armamento a Ucrania para poner fin a la guerra no es la solución. Y le digo por qué. Porque ya el presidente Joe Biden, con el resto de sus aliados de la OTAN, han enviado un montón de armamento. Hay en demasía. Se ha despilfarrado una cantidad de dinero que hasta ahora ni siquiera se ha puesto en auditoría, en qué se ha gastado, a dónde se ha llevado, quiénes está pagando, dónde está tanta cantidad de dinero. Y no solo eso, y también los armamentos, porque el armamento también se sabe que ha sido incluso vendido para muchas de estas zonas en conflicto en África y también en Oriente Medio. Entonces habrá una responsabilidad también que exigirle a Volodymyr Zelensky, pero adicionalmente a ello, habrá que recordarle que el caso de Ucrania y Rusia no es lo mismo que Israel y Hezbollah.
o más bien que Hamás. Porque aquí no estamos hablando de que Hamás era una milicia fuertemente armada que además tenía un poder nuclear. No, para nada. Eran terroristas cobardes que se ocultaban en cuevas, en subterráneos, que no daban la cara y que usaban a la población como rehén. Y esto es una especie de Vietcong que ha utilizado Hamás, la cual le ha sido hasta cierto punto efectiva porque ha resistido hasta donde más ha podido y ya ante la última amenaza de Estados Unidos de una aniquilación total, pues no le quedó de otra que claudicar. Sin embargo, el tema de Rusia no va por ahí. Primero porque dentro del mismo gobierno de Ucrania parece que a Volodymyr Zelensky se le olvida que su gente ya no quiere ir a pelear. Es una vergüenza, pero en las imágenes que usted seguramente no la va a ver a través de la prensa, de los principales medios de comunicación, pero si usted revisa cuentas de Telegram, usted va a poder encontrar a gente ucraniana que no está dispuesta a ir a la guerra. Tienes que llevarlos a la fuerza, incluso a golpes. Se los llevan, los reclutan de la calle porque el ucraniano no quiere saber de ir a pelear. Es una guerra que ellos mismos dicen, no la vamos a ganar, pero además no es una guerra en la cual nosotros queremos estar. Y ahí es donde parece que Volodymyr Zelensky se equivoca, porque primero, no tiene la cantidad de soldados, porque ya se le han muerto más de 500,000, o dependiendo cuál es la cifra a la cual le vamos a hacer referencia, pero se habla de por lo menos 500,000 de ucranianos que ya han perdido la vida. Otros 200,000 también que se habla de rusos y las cifras pueden variar. Pero el hecho es que del lado de Ucrania hay gente que está esperando que se lleven adelante elecciones para que así exista un cambio de gobierno el cual permita sacar a Volodymyr Zelensky, su gente. Eso es lo que nosotros hemos visto de prensa alterna, no de los principales medios de comunicación belicistas que están totalmente de acuerdo en que esta guerra sea una guerra sin fin. Y del otro lado, hablamos de Rusia. Rusia no es un adversario que esté desarmado. Rusia estaba consciente que esta guerra no iba a ser de 3 meses, de una semana, y además a Rusia se la ha provocado mucho, pero mucho, y sin embargo Rusia ha decidido no ir a una guerra nuclear. Sin embargo, para Rusia esta es una guerra existencial. Rusia no va a ceder ante una presión ni de Estados Unidos ni de la misma OTAN, porque Rusia sabe que tiene el poder y además no es una nación que va a ir sola a una guerra global. Tiene hace muchos años ejercicios, yo creo que son más de 20 años, que tienen una inversión de millones, si no billones de dólares en ejercicios militares con China. Son aliados militares con China. Y tenemos a este loco desquiciado de Corea del Norte, que es igual a otra persona que tiene en su poder armas nucleares, que están listos, pero a la primera opción que ellos tengan de demostrar su poderío, lo van a hacer. Y es aquí donde, por ejemplo, Japón, Taiwán y la misma Corea del Sur saben que no pueden darse el lujo de tentar o de llevar a una Rusia a una escalada nuclear, porque no van a tener compasión sus vecinos. Y Estados Unidos puede llevarse todas las flotillas de submarinos, puede llevar su mejor armamento, pero eso es prácticamente poner a los Estados Unidos en una guerra global. Y una vez que lleguemos a esa situación, no va a haber vuelta atrás. Si se ha logrado este acuerdo, que me parece es histórico, que me parece que es importante haberlo alcanzado, habrá que ser promotores y vigilantes de que esta paz sea duradera. Y que la paz que se busca entre Ucrania y Rusia también sea una paz que garantice una estabilidad en la región, que sea una paz que también selle esta creciente amenaza de armamentos nucleares, para que la humanidad no esté a merced de grandes poderosos, para que la humanidad no esté a merced de dictadores o de personas simplemente que por poder son capaces de destruir gran parte de la población mundial. Ojalá entremos en una profunda reflexión, ojalá tengamos además la suficiente madurez como humanidad para procurar no solamente este acuerdo de paz en Rusia y Ucrania,
a este acuerdo de paz al que se ha llegado en Oriente Medio. Y no nos olvidemos también lo que le vengo repitiendo todo el tiempo. La comunidad más perseguida, torturada y asesinada en este momento es la comunidad cristiana. A todos esos jovenzuelos que fueron a protestar, vandalizar y todavía siguen haciendo sus protestas por Free Palestine, aún sabiendo que ya se ha llegado a un fin de la guerra o de este conflicto armado, habrá que también decirles que tengan ese mismo ímpetu e interés para que sigan pidiendo, pero esta vez por el cese de la matanza de cristianos en Nigeria y en Siria. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor porque nuestros hermanos cristianos están siendo duramente castigados, perseguidos y asesinados solo por profesar su fe. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este podcast escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en las distintas plataformas como TikTok, X y también en YouTube. Le agradezco si me ayuda a compartir estos programas para poder llegar a más personas en el mundo. Hay otras notas, además de la importante que ya hemos platicado en el primer bloque, y tiene que ver con esta amenaza por parte de China en cuanto al tema de aranceles. Resulta que el presidente Donald Trump, ante el anuncio que había hecho China de que va a tomar represalias, el presidente Donald Trump dijo, bueno, vamos a tomar las cosas con calma, y dijo que después de amenazar con imponer un arancel del 100% a todas las importaciones chinas en represalia por los nuevos controles de exportación de Beijing, él dijo, no se preocupen por China, todo estará bien. El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. Él no quiere una depresión en su país y yo tampoco. Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla. Esta es una publicación que siguió a una respuesta firme de Beijing, que había dicho un día antes, en la que el Ministerio de Comercio de China había advertido a Washington que no recurra a amenazas y prometió tomar resueltamente las medidas correspondientes si Estados Unidos avanzaba con el aumento de aranceles a las importaciones. No queremos una guerra arancelaria, pero no tenemos miedo de que ocurra, había afirmado así el ministerio, calificando las amenazas arancelarias de no ser la manera correcta de llevarse bien con China. Trump ya había dicho el pasado viernes que impondría medidas radicales a los productos chinos y amenazó con cancelar su reunión prevista para el 29 de octubre con el presidente chino Xi Jinping. Ahora, la guerra comercial pues ya tiene larga data y no me refiero a años, me refiero a varios meses. Sin embargo, se ha visto que tenemos a un presidente que sabe negociar, no es un político tradicional, sin embargo, pues se ha dado cuenta que la amenaza de China no es una amenaza la cual se pueda tomar a la ligera. Y no me refiero a la amenaza de que van a subir aranceles desde China, no. No nos olvidemos que China es el enemigo, es una némesis en este siglo XXI en cuanto a la hegemonía estadounidense, en tanto a ser la primera economía del mundo y también ser la primera potencia militar del mundo. China está en un creciente avance, pero todavía le falta bastante como para poder pasar por encima del poderío militar estadounidense y el poderío económico de la moneda, el dólar. Sin embargo, tenemos a una China que en sus esfuerzos de llegar a ser esta primera potencia, en su agenda primero de la Agenda 2040 y después tienen otra agenda posterior que es la Agenda 2050, ellos están decididos a que eso se cumpla en los próximos 20 años. A esto habrá que añadir que China no es un competidor legal, no es un competidor honesto, no es un competidor que tú puedas decir se pueda hacer
una sociedad. No. Además de ser desleales, estos chinos son unos cochinos porque hacen todo tipo de trampa en cuanto ya sea a la compra, venta de productos. Y además no nos olvidemos que si le damos un poquito de chance o de apertura a esta farsa del cambio climático, China también es uno de los que más contamina el planeta y no vemos al Acuerdo de París, no vemos a las Naciones Unidas, mucho menos al Foro Económico Mundial que esté detrás de las industrias chinas. Sin embargo, las Naciones Unidas, que ha sido comprada prácticamente por China, sí tiene sanciones contra Estados Unidos, sí obliga a los Estados Unidos a tener controles estrictos en cuanto al medio ambiente, los gases, las emisiones. Pero, ¿y China? ¿Y también India? Que entre las dos naciones, si sumamos su cantidad de población, fácilmente están llegando casi a la mitad de la población mundial. Sin embargo, los que más contaminan y exportan su basura, porque eso es lo que hace China, exportar su basura, pues no vemos que tengan los mismos controles, no vemos que sean sancionados, no vemos que exista también una rigurosidad en cuanto a estos controles de emisiones. Hay ciudades como Shanghai, Beijing, donde las personas tienen que estar usando mascarillas 5 días a la semana, porque la contaminación, la polución es tanta que ellos mismos no pueden respirar. Y parece que ahí no hay nadie quien les ponga algún tipo de freno, no hay nadie que les ponga algún tipo de control. Y tenemos a una China que adicionalmente tiene una estructura comunista, aunque su economía tenga pilares capitalistas, su estructura filosófica y política es una China comunista como la era de Mao Zedong todavía. Gente que no le importa su población en general. A ellos les importa el poder, control. Gente que en su legislación le obligan a los empresarios a que tengan por lo menos una participación en porcentaje de todas las empresas que hay en China. El Partido Comunista Chino, por ley, obliga a cualquier empresa a que tenga que estar afiliada y que tenga que darle un porcentaje al Partido Comunista Chino para que toda oficina de inteligencia china pueda inmiscuirse teniendo ese porcentaje y hacer trabajo de espionaje. Y esto aplica a las naciones que están dentro de China, pero también las que están fuera. A más de unos 3, 5 chinos tan solo el año pasado se los ha pillado robando información, inmiscuyéndose en sitios oficiales, llevándose tecnología militar, haciendo robo, espionaje. China no es amiga de los Estados Unidos. China es enemiga de los Estados Unidos de Norteamérica y los políticos, mientras más temprano se vayan dando cuenta de ello y tomen acciones sobre el mismo, va a ser mejor para nuestra nación. Aunque les duela a todos estos zurdos y sus economistas, sus analistas que traen los principales medios de comunicación, que andan siempre diciendo que cualquier tema arancelario que imponga el presidente Trump va a ser un golpe para la economía estadounidense, mentira. Nosotros estamos viendo que no puede ser peor la economía que la que ha dejado el presidente Joe Biden. Incluso con todo lo malo que lo ha hecho, por lo menos estamos viendo que, si bien no se ha levantado del todo, por lo menos no hemos ido empeorando, que era el verdadero temor que teníamos con la administración socialista de los demócratas, con Joe Biden. Y estamos viendo ahora que China, a pesar de haber tenido grandes ventajas, de haber manipulado además tanto los organismos supranacionales, haber infiltrado a su gente, haber traído espías hacia los Estados Unidos, todavía tiene el cinismo de hacer una amenaza en cuanto a los aranceles. China no tiene la capacidad económica para hacerle una guerra arancelaria a los Estados Unidos, pero Estados Unidos sí. Y además que en lo que llamamos la Organización del Comercio Mundial, la OMS, pues China va a tener que rendir cuentas. Guste o no, durante la presión que ha ejercido el presidente Bill Clinton durante su mandato en el siglo pasado, les guste o no, ellos siempre han sido muy herméticos, pero yo creo que ahora con esta administración van a tener que poner los libros sobre la mesa para decirnos por qué un crecimiento consecutivo y casi siempre ha sido constante, y eso en economías nacionales, eso es bastante, por decirlo, curioso, si no sospechoso.
pues tendrá que explicar en sus libros cómo es que China termina siendo casi siempre cada año un crecimiento 4.3, 3.4, 3.5 de crecimiento. Yo creo que para cualquier nación esto tendría que ser un llamado de atención. Sin embargo, ni la OMS, ni la Organización Mundial de Comercio, ni la OMC, ni la Organización Mundial de la Salud, ni las Naciones Unidas, ni el Foro Económico Mundial, a nadie le interesa, porque todos son aliados de China en este proceso de transición de poder, el cual apuestan que llegue de los Estados Unidos de Occidente para China. Pero ojalá que esta administración no se lo permita y que estas amenazas, las cuales estamos escuchando ahora, no sean más que pataletas de ahogado que tiene la administración del Partido Comunista Chino, y que también la gente no se deje convencer con esto que van proponiendo los chinos. En más de materia doméstica, este tema de los activistas que son violentos y que ahora se están radicalizando más en esta, según ellos, una batalla contra los agentes de ICE, resulta que ahora están llegando al extremo. En Portland, Oregón, ya estos sinvergüenzas que van a protestar en las instalaciones de ICE, ahora resulta que se han ido en bicicleta pero desnudos. Y mucha de esta gente se ha postrado en las calles, así, sin ropa, como Dios los trajo al mundo, la bicicleta y un casco, y ahí están tirados en la calle. Es vergonzoso y no nos vamos a cansar de repetirlo. Independientemente que usted crea que sea correcto, justo, lo que sea que esté haciendo ICE, están haciendo un cumplimiento de la ley. La ley federal tiene normas y hay que acatarlas. Para eso se contrata a los agentes. Mi pregunta no va a salir del renglón. A todos estos demócratas, a todos estos socialistas, a todos estos zurdos, a todos estos demócratas, mi pregunta será, ahora que ustedes están haciendo un llamado a través de los principales medios de comunicación de que enfrenten a la gente de ICE, que no nos dejen llevarse a la gente, que se pongan en las puertas de las instalaciones de ICE, que no dejen que los autos entren o salgan, ¿qué va a ser el siguiente llamado? Porque ahora su gente se está radicalizando. Ya hemos visto que les disparan a agentes federales. Hemos visto que matan gente desde las azoteas. Hemos visto que les escupen y que les tiran piedras a los vehículos. ¿A cuánto estamos de una insurrección? Y mi pregunta será con estos demócratas, zurdos. ¿Y después qué? Una vez que sigamos convocando a la violencia, a la falta de autoridad, al irrespeto a las autoridades, ¿qué viene después? ¿Una insurrección? ¿Y después qué viene de una insurrección? ¿Tumbamos el gobierno? ¿Lo obligamos a claudicar? ¿Qué es lo que viene después de un derrocamiento de un gobierno? ¿Somos una república bananera más que no sabe qué rumbo va a tomar? ¿Solamente por el hecho de que hay gente anarquista que no tiene idea de lo que realmente está haciendo? Que cuando una nación que tiene cultura de apego al orden y la ley no puede ser simplemente destruida por anarquistas. Tendremos que hacer una profunda reflexión para también condenar lo que están haciendo los principales medios de comunicación, que muestran estos actos como si fueran heroicos, como si faltar el respeto a la autoridad fuera algo que hay que celebrar. Vaya gente estúpida. Habrá que reflexionar otra vez, y yo no me voy a cansar de decirlo en mis programas. Zurdito, tú, el que no tiene más que una neurona para pensar. Cuando tienes un problema en tu casa, ¿a quién llamas primero? Ya sea violencia doméstica, porque han intentado robarte una bicicleta, porque han estado merodeando, tal vez tú que tienes hijas adolescentes y que están merodeando tu barrio, tú llamas a la policía. Si hay chicos armados, si hay drogas, si ves que hay algo sospechoso, igual llamas a la policía, a tu oficina del alguacil, a tu agente federal. O por último, igual tienes a la Guardia Nacional. A esa misma Guardia Nacional, a nuestros soldados, a quienes les faltan el respeto. A esa misma gente es a la que acuden para que traiga algo de certeza y seguridad cuando tienen un problema. Y cada vez que ustedes hagan un llamado para enfrentar a los agentes de la Guardia Nacional,
son nuestros soldados, gente a la cual cuando vemos les decimos gracias por su servicio, gracias por sacrificar sus vidas, sus familias por el bien de nosotros y por nuestra seguridad dentro y fuera de las fronteras. Sí, esos son a los soldados a quienes faltan el respeto. Solamente porque ustedes tienen un odio visceral contra el presidente Donald Trump, porque ni siquiera el presidente sabe de su efímera existencia. No tiene idea de quiénes son cada uno de ustedes. Sin embargo, ustedes creen que el presidente piensa en ustedes y que con su existir les hace daño. Dejen de estar llamando a una convulsión social. Dejen de provocar el enfrentamiento. Esto va a derivar en una guerra civil no antes vista, con otra modalidad, y la cual está de a poco acrecentándose. A esta gente de Antifa, porque ya no es solamente el grupo terrorista doméstico Antifa, sino a todos los que se creen antifas, también tendremos que hacerles llegar este llamado. Párenla y dejen de estar convocando al caos y el desorden. Ya no solamente es el presidente con su Guardia Nacional, son las autoridades policiales, igual que las oficinas del sheriff y las agencias federales, sino también va a salir un pueblo de patriotas donde más de 60 millones de estadounidenses están armados. Más de 50 millones de votantes que han estado al lado del presidente desde el 2015 están armados. Y quienes van a llamar a una rebelión y a una provocación son precisamente estos movimientos de izquierda radical que han secuestrado al Partido Demócrata y que están buscando este tipo de enfrentamiento. Tendremos que llegar a una reflexión profunda de lo que está pasando en el país y hacer otra vez este llamado constante para que los medios de comunicación sean los principales, que ahora mismo son los que transmiten esto como si se tratara de algo que hay que aplaudir y celebrar porque hay gente valiente que está enfrentándose a los militares de ICE. No, nada de esto. No hay nada de valor en lo que están haciendo. No hay nada de valentía en atacar a tus fuerzas, a las que se encargan de que este país sea seguro. No hay nada de valor. Y tenemos que llegar con este mensaje no solo a los activistas de izquierda, a los demócratas, sino también a sus aliados, los principales medios de comunicación. Hablando del trabajo de nuestras autoridades, déjenme contarles algo que me parece que es muy importante, y es que han logrado, tanto agentes federales como locales, rescatar más de 30 niños desaparecidos y descubrieron múltiples operaciones de tráfico dirigidas a jóvenes vulnerables durante una ofensiva coordinada en todo el estado de Texas. Este esfuerzo centrado en San Antonio condujo a arrestos, órdenes de arresto por delitos graves y varias investigaciones nuevas en el marco de una misión conjunta conocida como Operación Lightning Bug. Equipos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, de San Antonio, del Río, Midland y Pecos han unido sus fuerzas con la Unidad de Personas Desaparecidas, la Unidad de Víctimas Especiales, la Unidad de Delitos Callejeros y agentes encubiertos del Departamento de Policía de San Antonio, Texas. Juntos revisaron bases de datos sobre delitos y del país para identificar a los jóvenes en riesgo y coordinar los esfuerzos de recuperación. Estos son los resultados que han dado después de toda esta ofensiva por parte de nuestros agentes. 3 arrestos por albergar a fugitivos. Se ejecutaron 9 órdenes de arresto por delitos graves. 6 sobrevivientes de trata y tráfico sexual, rescatados y conectados con servicios de apoyo. Se abrieron 5 nuevas investigaciones por trata de personas. Localizaron a más de 30 menores desaparecidos. Más de 120 menores adicionales regresaron voluntariamente a casa, borrando sus nombres de las bases de datos de personas desaparecidas. Cada niño recuperado fue entrevistado por la Unidad de Víctimas Especiales para determinar si había sido víctima de violencia. Los sobrevivientes fueron derivados a servicios de apoyo proporcionados por agencias como el Departamento de Salud y Servicios Humanos para garantizar su cuidado y protección de largo plazo. La seguridad, dice, de nuestros niños
es la seguridad de nuestras comunidades y la justicia exige que protejamos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. A través de la Operación Luciérnaga reafirmamos nuestra promesa de proteger a los vulnerables y fortalecer la seguridad de nuestras comunidades, es lo que dijeron las autoridades. Este es un esfuerzo que hay que aplaudir. Cada niño y cada vida de cada menor de edad desaparecido realmente es valiosa, es importante, y nuestro honor y reconocimiento para cada uno de los agentes que ha permitido que cada uno de estos niños desaparecidos pueda estar ya con su familia, que además, si no pueden encontrar a su familia, por lo menos estén protegidas por el gobierno. Quiero ir acabando este episodio hablándoles sobre una información que me parece que es importante en el carácter antiglobalista que tenemos en el programa y sobre todo en este esfuerzo que tuvimos desde el 2020-2021 en contra de toda esta farsa de la pandemia del COVID-19. Resulta que ahora ya se ha dado a conocer que hay un estudio explosivo sobre estas vacunas y además los no vacunados que finalmente sale a la luz. Los resultados son realmente asombrosos. El doctor Servos dice que estuvo de acuerdo y además decidido a demostrar que hay otros escépticos de las vacunas que estaban equivocados. En ese momento prometió, sean cuales sean los resultados, se van a publicar. Y por acá dice en este informe, sorprendente, dice, un ejemplo fue el del doctor Peter Abbey, que es una de las personas que estuvo en este estudio, anteriormente creyente de las vacunas COVID-19. El doctor Peter Abbey se volvió escéptico tras descubrir que la vacuna que ayudó a promover para niños africanos del DTP provocó una mortalidad 2.3 veces mayor entre los vacunados. Décadas después de lanzar el programa DTP en Guinea-Bissau, el doctor Abbey se dio cuenta de que solo la mitad de los niños allí habían recibido la vacuna, lo que le proporcionó un estudio comparativo perfecto entre vacunados y no vacunados. Esta vacuna había protegido contra la difteria, el tétanos y la tosferina, pero también aumentó más del doble la mortalidad general. Los resultados sorprendieron a este doctor, quien ahora habla abiertamente sobre sus descubrimientos. A ver, los resultados dice que para quienes han sido vacunados de un estudio de 3.324 niños, se descubrió que 9,1 veces más alta para los niños de adquirir fiebre los vacunados. 3.4 veces mayor el dolor de oído, otitis media, infecciones del oído 2.9 veces mayor, la conjuntivitis 2.4 veces mayor, trastornos oculares 1.8 veces mayor, el asma 5.3 veces mayor, la rinitis alérgica 6.9 veces mayor. Para los niños vacunados, la sinusitis les provocó sinusitis en 4.3 veces más que los no vacunados. Para eczema 4.5, la urticaria 2.1, dermatitis 1.4, problemas de comportamiento 4.1, gastroenteritis 4.7 veces mayor y trastorno de peso y alimentación 2.5 veces mayor. Es importante que quienes son amantes y seguidores de todo tipo de vacunas, no se les está diciendo que estas vacunas se deban eliminar del todo. Lo que se está diciendo es que tiene que haber un estudio independiente, honesto y sincero, donde no tenga que ver la industria farmacéutica y tampoco tiene que haber científicos ni médicos que tengan conflictos de interés, que reciban algún tipo de beneficio, que reciban algún tipo de pago, ya sea a través de los hospitales en los que trabajan, de los incentivos que reciben o cualquier tipo de conflicto de interés, sino que existan laboratoristas, científicos, médicos, especialistas que sean capaces de analizar los resultados, pero también llevar adelante estudios, los cuales realmente nos den una idea para poder dejar de permitirse una narrativa que fue establecida por toda esta industria médica y farmacéutica, que ellos se benefician con el malestar, el dolor y la enfermedad de sus pacientes, que a la final no son más que clientes de por vida. Hacemos un llamado a toda la gente para que así también sean prudentes y también sean capaces de poderle decir no a estas narrativas. No solamente es decir no por decir no,
sino el tema parte porque tenemos que ser escépticos. Una sociedad sana no se cree ni se come cualquier cuento como nos lo comimos en el COVID-19 a través de una presión mediática y política constante de miedo. Sí, la campaña del miedo fue brutal y por eso mucha gente se sometió a todo tipo de experimentación. Sin embargo, creo que ya hemos experimentado, ya tenemos una idea de cómo las corporaciones son capaces de actuar en contra de la humanidad y por ello tenemos que hacer una exigencia de fiscalización. Y después de ello también habrá que permitir que la gente que es disidente, que no esté de acuerdo con las narrativas, que también tienen títulos, que son profesionales, que tienen además un largo historial de haber ayudado a pacientes, que incluso han llegado a tener doctorados y han sido condecorados por sus esfuerzos y por sus mismos departamentos de salud, y que durante la pandemia del COVID-19, por oponerse a estas vacunas, fueron perseguidos, vilipendiados, desacreditados y hasta les quitaron sus licencias. No, que a esta gente se le permita disentir. Permitamos que exista una sociedad sana capaz de debatir todos los temas. Que no simplemente existan temas cerrados a los cuales la industria farmacéutica, la industria médica diga, no, eso no se puede, eso no se va a permitir. No. Tenemos que dejar que todos estos científicos, sobre todo aquellos que no tienen conflictos de interés, sean parte de estos estudios y que nosotros seamos los que podamos fiscalizarlos y no ellos a nosotros. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Dios siempre los bendiga y, como siempre, antes de irnos, un extracto de la Biblia. Ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Porque por fe andamos, no por vista. La primera cita de Hebreos 11, versículo 1, la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.